nombre de Jesús. Amén. Los sugieres pueden pasar. Y quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han venido por primera vez? Levante la mano donde usted está. No se preocupe, no lo vamos a avergonzar. ¿Quiénes? Veo una mano por ahí arriba, 2 manos por ahí arriba. Amén. Acá otros más. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Wow. ¿Alguien más ha venido por primera vez acá? Que el Señor le bendiga. Bendiga a cada uno de ustedes. Y bienvenidos a la casa del Señor. Realmente de todo corazón nos da gusto de tenerlos a ustedes acá. Y tenemos por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, hacemos posible que la obra de Dios pueda seguir adelante. En este día tenemos la presentación de Santiago Gámez. ¿Dónde está Santiaguito? Tráelo. Y yo tengo también una presentación que hacerle, porque hoy por primera vez mis nietos me acompañan. Amén. Así que son 2 invitados también, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar a Santiago. Ya voy a bajar. Así que hoy estamos de manteles largos por varias razones. Amén. Bueno, vamos a presentar a Santiago Gámez. Y la presentación de niños en nuestras iglesias es un momento para celebrar y agradecer a Dios por el regalo de nuestros hijos. Amén. Y de nuestros nietos. No podía faltar esa parte, ¿verdad? Los padres de Jesús lo dedicaron cuando Jesús era niño. En nuestras iglesias no bautizamos a los niños pequeños porque ellos todavía no saben ni siquiera qué cosa es eso. Además tiene otro significado. Pero quiero hablarle a los padres, que yo sé que ustedes lo conocen. El hecho de presentar a sus hijos no solamente lo hacen en presencia de esta congregación, lo hacen en presencia de Dios. Y cada uno de nosotros como padres somos responsables de modelar nuestros actos de tal manera que nuestros hijos puedan imitar nuestro comportamiento y así puedan seguir a Cristo. Hablamos más por las acciones que por las palabras. De tal manera que ustedes padres tienen un compromiso delante del Señor de modelar a Jesucristo, de criarlos para que ellos comprendan la fe en nuestro Señor Jesucristo y que un día se entreguen y que les sirvan. Entonces, padres que están aquí, prometen a Dios, a su familia, a la iglesia, criar a Santiago en el camino del Señor. Bueno, entonces voy a pedir que la congregación se pare y vamos entre todos a orar por Santiago. Y vamos a pedir que el Señor use a Santiago de la misma manera o tal vez más que usó al Santiago de la Biblia. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir una bendición especial para él. Padre Santo, en esta hora, estos padres que están aquí presentan a su hijo Santiago delante de tu presencia. Padre, igual que tus padres un día presentaron a ti, de la misma manera ellos quieren hacerlo para que tú lo uses, que Santiago pueda ser usado de una manera grande, al igual que tú lo haces con sus padres. Te rogamos, Señor, una bendición especial para él. Señor, que tú lo libres del mal y que tú, Señor, lo uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en
En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Señor le bendiga. Pero esto no para aquí. Pueden sentarse, sí, hermano, pueden sentarse. Sino que hoy también tenemos la presentación de nuevos miembros a nuestra congregación. Así que los nuevos miembros pueden pasar. Saúl está por ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Ellos han pasado por la clase de membresía y han solicitado la membresía a nuestra iglesia. Hoy también quiero, como la hermana Nancy y el hermano Saúl se han bautizado, aquí le presentamos su certificado de bautismo. Hermano, ahora sí le voy a pedir otro ejercicio, si se pueden poner de pie, y damos una bendición para estos nuevos miembros de la iglesia. Se comprometen ustedes como nuevos miembros de la iglesia de servir con sus talentos, sus dones y todos los recursos que ustedes tengan a la obra de Dios en esta iglesia. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir una bendición especial para estos nuevos miembros de nuestra iglesia. Si usted desea bautizarse o hacerse miembro, el próximo domingo a las 11 de la mañana con nuestros hermanos Garibay, hermanos, póngase aquí un poquito para acá adelante, porque ellos los han conducido en estas clases de membresía. Por favor, contáctese con ellos o conmigo, pero preferiblemente con ellos, si usted desea hacerse miembro, porque el próximo domingo empieza otro grupo, si tenemos hermanos que quieren dar este paso. Amén. Vamos ahora sí a orar por ellos. Bendito Padre Celestial, rogamos en el nombre de Jesús que estos nuestros hermanos y hermanas que hoy han dado este paso de hacerse miembros de nuestra iglesia y de usar sus dones, sus talentos, sus recursos para tu obra, te ruego, Señor, que tú los bendigas, los guardes y los libres del mal. Señor, úsalos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Busquen sus Biblias el libro de Juan en el capítulo 13, 1-3, ¿verdad? Capítulo 13. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te damos gloria. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús de que tú uses este tiempo, que tú uses tu palabra de una manera especial. Te rogamos, Señor, de que seas tú haciendo la obra en nuestros corazones. Límpianos, Señor, y guárdanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Era el último acto de un corazón confundido. Este joven había sufrido desengaño, soledad, y este era el último paso que Terencio Huerta, un joven de 19 años, que había sido engañado por la señorita de sus sueños, iba a dar. Dice que una noche, caminando juntos, él ya sin esperanza, le dijo a la joven que lo engañaba: te amo, Tina. Dice,
la historia, que fue historia real, sacó un revólver de su bolsillo, un revólver calibre 22, lo puso en su sien y apretó el gatillo. Se cuenta que hubo un estallido y de una forma bastante inexplicable, aunque hubo humo y el ruido normal de una bala, el plomo se quedó semi atascado, pero parte salió y rozó el cráneo de este joven. Algo parecido a lo que le pasó a Trump. Sí, algo parecido. Y cuando sucede esto, la gente se preguntó, ¿y por qué lo hizo? Este joven es un joven que, a pesar de su edad, había sufrido mucho. Fue abandonado por sus padres. Tuvo a la calle por su hogar durante muchos años. Los maestros de este joven fueron delincuentes empedernidos. Había vivido una vida de prófugo, era un prófugo permanente. La droga lo había llevado al crimen. Había conocido la cárcel repetidas veces. Y cuando la amiga a la que él más confiaba lo defraudó, pensó que no tenía sentido su vida y que la única salida era el suicidio. Al igual que este joven, hay muchas personas que han perdido todo deseo de vivir cuando no se sienten necesitadas, cuando toda esperanza de amistad, de utilidad, de paz se ha esfumado, cuando nadie muestra interés en ellas, se preguntan, ¿y para qué vale la pena seguir viviendo? Cuando yo veo situaciones tan comunes como estas, que reflejan el dolor humano, me hago la pregunta, ¿Jesús habrá sentido algo parecido? ¿Igual? ¿Peor? Jesús le dio de comer a hambrientos. Jesús sanó a una inmensidad de personas que dice el libro de Juan, que si todas las cosas que hizo Jesús se pusiesen en un libro, dijo Juan, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Señor. Jesús resucitó a muchas personas. Jesús aconsejó. Y cuando fue apresado, ¿dónde estaban aquellos a los que le hizo favores? ¿Dónde estaban las madres a las que Jesús resucitó a sus hijos? ¿Dónde estaban los discípulos que tanto Él amó? Uno le traicionó, otro le negó, los demás lo dejaron solo. Cuando todo te va bien, cuando Jesús, entre comillas, le iba bien, todos iban con Él, lo alababan. Porque cuando estás en las buenas, cuando prosperas, cuando representas, cuando eres famoso, cuando tienes recursos, tienes muchos amigos y admiradores, pero cuando caes en desgracia, la inmensa mayoría te da la espalda. Jesús, a pesar del abandono,
Jesús, a pesar de la decepción de los hombres, a pesar de la traición y a pesar del dolor, Jesús caminaba derecho a la cruz a morir precisamente por ellos. Pero ¿quién es este? ¿Quién es este que a pesar de todo lo anterior fue capaz de salvar a los que le defraudaban? ¿Quién es este que a pesar de todo lo que le dieron la espalda iba a la cruz a morir por ellos? ¿Qué tenía Jesús que no tenían los demás? ¿Qué le movía a él a seguir adelante a pesar del abandono, a pesar de ser defraudado, a pesar de ser abandonados por todos? Jesús tenía algo que nosotros necesitamos aprender. Jesús tenía la humildad desinteresada, que es el alma del amor. Solo una persona humilde ama y sirve. Lo voy a repetir. Solo una persona humilde ama y sirve. Tu capacidad de amar es directamente proporcional a tu capacidad de humillarte. Cuando más humilde seas, menos interesado estarás en ti mismo y mayor será tu capacidad de invertir en otras personas. El amor verdadero que se ve en Juan capítulo 13, la humildad que está reflejada aquí, es una expresión del amor bíblico, del amor verdadero, del amor que estamos hablando aquí. Es plena devoción del que ama a los necesitados y procura el bienestar y la bendición y la alegría a la persona amada. Pero ¿cómo se ve todo esto en el libro de Juan? Específicamente en el capítulo 13. ¿Cómo se ve esta expresión de amor humilde que ama y que sirve? ¿Cómo se ve esto? Vea conmigo en Juan capítulo 13, versículo 1 primeramente. Y lo primero que vemos en esta porción es las riquezas sublimes. Las riquezas sublimes del amor de Cristo. Note cómo el amor y la humildad van ligados. ¿Okay? Pero vea lo que dice el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, nótese, como había amado a los suyos, subraye eso, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Subraye esa parte, los amó hasta el fin. Ellos estaban reunidos en el aposento alto el jueves, un jueves en la noche, y el Señor y sus discípulos. En este punto, para tener un poquito de contexto, el ministerio de Jesús estaba llegando a su fin. En el versículo 13 hay algunos detalles acerca de la divinidad de Cristo que es importante mencionar. Usted verá dónde vamos con todo esto. Dice el verso 3 que el Padre le había dado a Jesús todas las cosas en su mano. Otro detalle es que Jesús había salido de Dios. ¿Notaron esto? Jesús había salido de Dios e iba a Dios. Note estos detalles acá. Si Jesús salió de Dios es porque es Dios. El que pudo calmar la tempestad fue el que hizo los vientos. Por eso es que los discípulos se preguntaban, ¿y quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Respuesta,
el que hizo los vientos. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas para Jesús y que todas las cosas fueron creadas por Jesús. Entendamos que quien está sentado aquí en la mesa, en esta cena, no es un hombre más. Por eso la blasfemia que se hizo ahora en el Juego Olímpico, un día todas estas personas burladores tendrán que arrodillarse delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en el juicio del gran trono blanco. El que está sentado aquí no es un hombre, el que está sentado aquí es Dios. Y si Jesús es Dios como lo es, Jesús es omnisciente. No solamente lo sabe todo, puede leer los pensamientos. Recuerda cuando le dijo a Natanael: debajo de la higuera te vi antes de que vinieras. Porque Jesús lo sabe todo, lo ve todo. ¿Y por qué decimos este punto? ¿Por qué yo toco este punto? Mira, hermano, que en esta mesa habían diferentes conversaciones. Y una de esas conversaciones está en Lucas capítulo 22. Y si tienen la amabilidad de buscarlo o leerlo en la pantalla, sería fenomenal. Lucas 22, 24 al 27. Escuchen, hermano, lo que había. Hubo también, verso 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjese, esto es extremadamente importante para entender lo que estaba pasando. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Oiga, la discusión que había entre los discípulos es: ¿quién de nosotros va a ser el jefe? ¿Quién de nosotros que hemos estado con Jesús, que hemos visto todo lo que Jesús ha hecho, vaya arriba a ser después de Jesús? Yo. Esa es la discusión. ¿Y por qué yo le hablé acerca de la divinidad de Jesús? ¿Por qué yo le dije a usted que Jesús es omnisciente? ¿Por qué le dije que Jesús es Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con este pasaje? Sencillo. Dice el versículo 1 que Él amó a los suyos. Y dice que los amó hasta el fin. Cuando usted pone su confianza en alguien y esa persona lo decepciona, cuando usted se casa con alguien y esa persona comete adulterio, para usted es una sorpresa porque apenas se va dando cuenta. Pero yo quiero que ustedes noten que en esta cena ya Jesús, como omnisciente, sabía lo que iba a pasar. Para mí es mucho más difícil amar cuando sabes positivamente que te van a traicionar. No era una sorpresa para Jesús. ¿Es difícil amar cuando te decepcionan? Sí, es difícil. Es difícil amar cuando pusiste toda tu confianza y después usaron lo que tú le dijiste en tu contra. ¿Te sientes apuñalado por la espalda? Sí. Y te sientes así cuando lo sabes, cuando te das cuenta. Pero es que ya Jesús lo sabía. Y a pesar de que sabía que lo iban a traicionar, aún así los amó hasta el fin. Nótese, Jesús los amó hasta el fin a pesar de que los seguían por interés. ¿Cómo se sentiría usted si la persona solamente lo siguen por lo que usted le va a dar? Que Jesús, recuerda cuando le dijo: ustedes me siguen porque yo les di de comer. Jesús lo sabía. Pero es difícil amar
a pesar de que sabes positivamente que las personas te están siguiendo por a ver qué es lo que sacan de ti. Él los amó hasta el fin, a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Dice el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sentado allí, sabía quién era el que lo iba a entregar. Y por el libro de Lucas capítulo 22 versículo 3 al 6 se sabe que en este momento, cuando Judas Iscariote estaba aquí y Jesús empieza a lavarle los discípulos, ya Judas había traicionado a Jesús y había entrado en una negociación con los escribas y fariseos para entregar a Jesús. Es decir, la traición ya estaba planeada. Y ese hombre sentado allí y Jesús sabiendo lo que iba a hacer, y aún así se inclinó y le lavó los pies. ¿Hay algo, una enseñanza aquí? Sí, muchísima. Jesús los amó a pesar de que lo iban a traicionar. Jesús los amó a pesar de que lo seguían por el interés. Jesús los amó hasta el fin, a pesar de que Pedro le iba a negar. Aún allí mismo, el mismo Pedro le dijo: mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? No me engañas, Pedro, no me engañas. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús los amó hasta el fin, a pesar de que Pedro lo iba a negar. Jesús los amó hasta el fin, a pesar de que cuando estaba allí en la cruz, todos los discípulos le abandonaron. Ya. Las riquezas sublimes del amor de Cristo. En este mundo tú amas a las personas que te tratan bien, a las personas que son fieles, a las personas que te siguen sin interés. Ya, eso lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso, eso es lo normal. Lo anormal es hacerlo a pesar de. Hay algo que hay que enseñarnos aquí, mucho. Pero aquí se ve una revelación impresionante de su amor en los versículos 3 al 11. Vea cómo se muestra esta majestad de Cristo acá. Note el contraste, hermano. Miren, vean estos detalles. En versículo 3 y después vean cómo comienza el versículo 4. Amén. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es una indicación de que Jesús sabía quién era. Jesús sabía que Él es Dios, que había venido de Dios. Pero noten el versículo 4. ¿Cómo se muestra? Ve el contraste. Jesús presentado por Juan, porque uno de los propósitos del libro de Juan es presentar de que Jesús es Dios, la divinidad de Jesús. Y por eso usted ve que en el versículo 3 Juan añade esto, sabiendo que él había salido de Dios y que a Dios iba, mostrando su divinidad. Pero si ve el versículo 4, dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego, dice el verso 5, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Note, primero, lavar los pies era un acto de cortesía que mostraba amor y respeto al invitado. Número 2, note estos detalles en la narración. Dice que se levantó de la cena. Quiere esto decir que ya ellos estaban comiendo cuando Jesús se levanta. Entonces todos estaban en la mesa, vean el escenario, listos para recibir. Listo para el pipirín, para comer. Pero nadie se había levantado.
Y era una cortesía que cuando alguien entraba a una casa, lo primero que se hacía era lavarle los pies. Pero aquí están todos con las patas sucias. Todos. Y nadie se levantaba a lavar los pies. La persona que lavaba los pies era la persona del nivel más bajo de la sociedad. Por lo general era un esclavo, y un esclavo de la más baja jerarquía. De los discípulos, nadie quiso lavar los pies. ¿Saben por qué? Porque el hecho de levantarse y lavar los pies era un acto de humillación. Simple y sencillamente estaban admitiendo su inferioridad. Es decir, esto es en la mente de ellos, hermano. En la mente de ellos, ellos creían que si ellos lavaban los pies a los demás, se estaban rebajando. Oiga, rebajando. Y si usted recuerda, yo le dije que las discusiones que habían en la mesa era acerca de quién iba a ser el mayor. Entonces, si estamos hablando en una reunión, ubíquese en ese tiempo, si estamos hablando en una reunión de quién va a ser el mayor entre nosotros, y el hecho de lavar los pies era algo que lo hacía gente del nivel más inferior, ¿qué usted cree? ¿Entiende usted por qué los discípulos se quedaron sentados? ¿Entiende por qué se quedaron sentados? Y hay otra cosa interesante aquí. El que ellos tenían en el centro de la mesa era, es y será el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que había salido de Dios, a la persona que el mismo Dios le había puesto todas las cosas en su mano. Nadie se levantó. Sin embargo, el amor siempre toma la iniciativa. Y dice la palabra que Jesús se levantó. Nadie se levantó, pero se levantó el Rey de Reyes. Los que tenían que levantarse, lavarle los pies, besarle los pies, ungirlo con un perfume como hizo aquella mujer, era cada uno de ellos. Pero el que merecía que se le lavaran los pies se levantó. El Rey del universo, el que hizo el sol, el que hizo las estrellas, el que hizo la luna, el que hizo todo lo que existe, el que hizo los árboles, el que hizo el mar, el que hizo el universo, se levantó de la mesa. Cuando los otros que él creó, ninguno de ellos tomó la iniciativa porque estaban llenos de orgullo. Y yo me pregunto, ¿y por qué Jesús se levantó? ¿Sabe por qué Jesús se levantó? Porque solamente una persona toma la iniciativa de servir cuando ha tomado una decisión. Y Jesús había tomado una decisión, y esa decisión se ve en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual, no semejante, ojo, testigo de Jehová y lo que le han enseñado, no estimó el ser igual a Dios. Por eso que le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién hace las obras que Jesús hace si no es divino? ¿Quién perdona pecados si no es Dios? Él es el Dios. Y dice la palabra que no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y Jesús tomó la forma de siervo. Nadie lo obligó. Jesús, de su propia iniciativa, ya había tomado la decisión de ser siervo. Dice:
se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. A Jesús nadie lo humilla. Jesús mismo tomó la decisión de humillarse a sí mismo, siendo el rey, siendo Dios mismo, teniendo todos los poderes que Dios tiene. Se despojó de esos poderes, se hizo como uno de nosotros. Dice la palabra que se hizo siervo, se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros entendemos aquí, gloria a Dios, aquí no es un hombre que quiera aparentar ser humilde. No. Juan es muy claro cuando dice que él salió de Dios. Juan es muy claro para hablar aquí de que Jesús sale de la misma esencia de Dios y que estaba regresando a Dios. Y este es el punto principal aquí en la enseñanza. El que es igual a Dios, el que es Dios, se humilló. Él ascendió de la gloria y lavó los pies. Descendió de la gloria que tenía con su Padre, se hizo hombre y empezó a lavarle los pies apestosos de gente que aún un día lo iban a negar, que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, a la gente que solamente le buscaba por interés. Esa es la grandeza inmensa de lo que Cristo hizo. El Rey de Reyes sabiendo lo que le iban a hacer, aún así tomó la decisión de amarlo y de amarlos hasta el fin. Hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. No, José, el amor no se acaba. Dice la palabra en el capítulo 13 del libro de Corintios que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El que ama, ama hasta el fin. El que ama de verdad se entrega y se sacrifica hasta el fin, no importando las decisiones que las otras personas tomen. Él de por sí, de su ser, toma la decisión de amarlo y de amarlo no importa lo que me hagan. Por eso fue que se levantó, porque quería darle una lección. Pero si usted sigue para adelante, yo creo que cada uno de nosotros hubiese sido como Pedro. Pedro no entendió esto. Vea lo que dice el versículo 6, que cuando llegó a Simón, porque le estaba lavando los pies a los demás. ¿Y tú, Señor, me lava los pies a mí? Él entendía quién era el que estaba arrodillado allí o que estaba lavando. Él sabía quién su origen divino. Él sabía quién era Jesús. Tú, el Dios que hizo todo, tú lavándome los pies a mí. Ahora no entiende lo que yo estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, y la expresión aquí no que dijo Pedro es no way. No, de ninguna manera. No, yo no te voy a permitir eso. Claro, hasta cierto punto, hermano, es loable la reacción de Pedro, porque posiblemente nosotros hubiésemos actuado de la misma manera. No, Señor, pero por favor, si yo soy el que tengo que lavarte a ti, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí Pedro no entendía y estaba tratando de buscarle una explicación a lo que Jesús estaba haciendo, y pensaba que se refería a una limpieza espiritual, pero no había entendido el mensaje. Entonces Jesús, aclarando la parte espiritual, dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, contestó Jesús, pues todo su cuerpo ya está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. La limpieza que habla Jesús aquí es la limpieza de cuando una persona acepta a Cristo como Jesús y su Salvador, porque dice la palabra, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que habla aquí es la salvación puesta en Cristo Jesús. Por eso Jesús le está aclarando este punto a Pedro, pero ese no es el mensaje central del por qué Jesús le lava los pies a los discípulos. Jesús no estaba queriendo que esto fuese un rito, hermano. Esto no es de Jesús estaba poniendo
una ordenanza más, como tenemos el bautismo, como tenemos la cena del Señor. No se trataba de eso. Aquí se trataba de una lección de vida. Jesús quería enseñarle algo mucho más profundo, porque ya ellos eran salvos. Entonces solamente le aclara este punto de la salvación a Pedro. Vean ustedes, hermanos, la respuesta adecuada que debemos de tener al amor de Cristo. Ve aquí en el verso 12. Y cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entiende lo que les he hecho con ustedes? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta retórica? ¿Entienden? Por supuesto que no habían entendido ni media papa. Esto lo dejó estupefactos, porque que el Rey del universo nos esté lavando los pies a nosotros y ninguno de nosotros lo hizo, te quedas así como en shock. ¿Esto qué significa? Por eso es que Jesús le hace la pregunta, porque él sabía que ellos no habían entendido el porqué. Ahora ve aquí: ustedes me llaman maestro y señor. Nótese. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro. Noten cómo Jesús cambia el orden de los títulos. Eso es un giro sintáctico aquí, porque en el versículo 13 él dice: ustedes me llaman maestro. Maestro era rabí, pero el Señor tenía una categoría mucho más elevada. Es decir, tal vez ustedes me están viendo a mí como maestro, pero yo soy el Señor. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el mandamás. Yo soy el que verdaderamente hizo todo el universo y lo hice a ustedes. Por eso Jesús revierte el orden de los títulos y le dice aquí: pero si yo, el Señor, primeramente, porque Jesús era primeramente Señor antes que Maestro. Si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Estaba Jesús hablando aquí de un rito, de que todos los domingos tenemos que lavarle los pies a los hermanos? No está queriendo decir eso, por nada. Estaba dándole un mensaje de humildad. Porque si yo, que soy el Señor, si yo que soy Dios, si yo que hice el universo, lo hice a cada uno de ustedes, hice cada célula de su cuerpo, si yo que tengo todo poder, si yo que soy el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales, que con un solo dedo de su mano destruye y hace y crea de la nada, si yo, ese Dios que tengo todo poder, si yo soy el Señor del universo y hizo esto, ¿quiénes son ustedes para ser menos? ¿Entiende? ¿Quiénes son ustedes? Y normalmente, hermanos, las personas que no tienen posición son los más orgullosos. Las personas a veces que tienen más dinero, que tienen más recursos, son las personas más orgullosas. Dice, verso 15: les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más del que le envió. ¿Entienden ustedes esto? Bienaventurados, dichosos, si lo ponen en práctica. Con esto en mente y a la luz de todo lo que hemos visto, aquí hay algunas lecciones que son muy importantes, hermano. Primero, el servicio humilde sale espontáneamente de un corazón que ama. Jesús no se levantó de la mesa y lo anunció con valentía: mírenme, ahora le voy a demostrar la humildad. No, simplemente comenzó a lavar los pies. Una vez que alguien llama la atención sobre su acto de servicio, se ha contaminado con el orgullo. Si haces bien, que no sepa tu mano izquierda o derecha, como usted le quiera llamar, lo que hizo la otra mano. No publique que usted invitó a fulano a comer.
No invite de que usted lo ayudó, de que usted le ahorró esto, de que usted hizo otro. Cualquier persona que hace eso está contaminado con el orgullo, porque lo que desea es la aprobación de las personas. Segundo, uno no anuncia un acto humilde, ni antes ni después que lo haya realizado. Tercero, la humildad es estar dispuesto a servir sin vergüenza. ¿Por qué razón? Porque hay veces que nos da pena que alguien nos ayude. ¿Por qué? Porque choca con nuestro orgullo. Pero le está privando a ese hermano o a esa hermana de hacer un acto de servicio. Seamos humildes para que si necesitamos que nos ayuden, aceptar la ayuda. Aceptar la ayuda. En la mente de Pedro había una idea equivocada. Y en la mente de Pedro había la idea equivocada de que solamente, escuche, solamente el menor debe de servir al mayor. Jesús invirtió esa norma. Aquí el mayor sirvió al menor. Otra cosa que aprendo acá es que la humildad no es un signo de debilidad, sino de grandeza. Solamente los grandes se humillan y los débiles se llenan de orgullo. Jesús no fue a ellos porque era débil. No, lo cortés no quita lo valiente. Y otra cosa muy importante que se nos quede en mente, hermano: el servicio humilde no discrimina. Jesús lavó los pies a todos los hombres en su habitación, incluyendo los pies de Judas, el hombre que sabía que ya había hecho planes para traicionarlo. Jesús no alineó a sus discípulos en orden de cercanía. Primero le lavo los pies al el que mejor me cae, y después así voy poniendo hasta que al final, bueno, Judas, tú ahí. No. Jesús lavó los pies que necesitaban lavarse sin favoritismo y sin prejuicio. Y por eso es que dice la palabra, porque hubo esa idea en Jesús. Es por eso que Filipenses dice: haya en vosotros el mismo sentir, la misma manera de pensar y que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo obediente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice, por eso fue que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Haya ese pensar en nosotros, que donde quiera que haya una necesidad, ahí está el siervo del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra.